Compartimos en esta ocasión pues un esquema que aquí vemos, ¿verdad?, sobre el gran itinerario, yo diría, del alma humana. Y me gustaría que viajáramos todos en una misma comprensión de lo que digo. Y si no, que me interrumpáis y preguntéis, porque me parece que este esquema define algo sustancial en lo que somos como seres humanos. El alma humana sale, por decir así, de su dimensión espiritual, que está ahí en el centro de este círculo, es lo que los orientales llaman el vimana o el palacio de cristal, donde se encuentra nuestro ser interior. También se denomina en la India Advaya, que quiere decir sin manifestación y sin dualidad. Por lo tanto, estamos hablando de una unidad que está en el centro, y en esa unidad que está en el centro podríamos decir que vibra nuestro ser interior, ¿vale? Y el ser interior no está sujeto pues a condiciones, a aspectos de conflicto, eso que llamamos la dualidad. Pero ¿qué sucede? Que el ser interior se expresa y se manifiesta hacia la periferia de este círculo, ¿verdad? Y aquí se establece lo que los orientales llaman el samsara, ¿verdad? El samsara es el eterno retorno, ¿no? Donde el alma humana tiene que retornar y dar vueltas a través de una ley fundamental que aquí estudiamos, que se llama la recurrencia. Recurrencia quiere decir, pues, volver y volver, y volver y volver, y volver y volver. Y estamos de alguna manera alimentando la recurrencia porque somos seres inconscientes, ¿no? ¿Cómo podríamos salir de este círculo del samsara, que es tiempo? El samsara es tiempo, porque en la unidad ya no hay tiempo. El concepto de lo temporal es mental, es psicológico, ¿no? Y nosotros estamos atrapados en ese concepto del tiempo, pero en verdad, cuando hay una unidad, ya el eterno presente, en el eterno presente no hay tiempo. Claro. ¿Cómo podríamos salir de ese círculo vicioso del samsara? Evidentemente, despertando la conciencia. Cuando nosotros despertamos la conciencia, trascendemos nuestros egos y nuestras limitaciones personales, que es lo que nos tienen atrapados al samsara, ¿verdad? Y desde ahí, pues evidentemente nos podríamos encontrar con la esencia, la unidad, que está, los orientales, los taoístas lo llaman el palacio de cristal, el vimana, el centro del círculo. Por lo tanto, todos, en mayor o menor medida, buscamos un viaje desde la periferia al centro, un viaje que se establece, vamos a decir, desde dos aspectos, me parece interesante a tener en cuenta. ¿Qué es la realidad? Podemos distinguir dos aspectos de la realidad. Una realidad que podríamos llamar vital, la realidad de la naturaleza. La naturaleza sin nosotros sigue siendo naturaleza. Y la vida sin nosotros sigue siendo vida. Por lo tanto, los árboles siguen existiendo como están, los ríos siguen pasando como están, las aves, la naturaleza, en todos los reinos, siguen en su manifestación, sin que nosotros incorporemos nada a esa naturaleza. Por lo tanto, podríamos hablar de una realidad vital. Pero luego hay una realidad subjetiva, que es la que nosotros nos creamos a través de nuestro país psicológico particular. Y es como si desde aquí nos saliera de alguna manera, ¿verdad?, un país de pensamientos, de ideas, de conceptos, de creencias, de criterios, y entonces creamos una realidad artificial. Por lo tanto, nosotros estamos sometidos, los seres humanos en general, estamos sometidos a una realidad artificial, subjetiva. ¿Por qué? Porque depende de cada cual. Cada cual tiene su realidad. Cada cual vive su realidad, cada cual experimenta su realidad, dependiendo de tantos factores: educación, el medio, la herencia, lo que arrastramos de otras vidas, o sea, una serie de pautas y de factores que involucran al personaje e involucran también al alma humana, ¿verdad?, en función de todo lo que arrastramos.
pero por decir así, nuestra percepción de la realidad es muy limitada, muy subjetiva. Podríamos decir que cada uno tiene su verdad o su concepto de la verdad en función de cómo así le va la bola y de cómo así funcionan sus creencias, su forma de entender. Pero claro, hay que distinguir lo que podríamos llamar una verdad esencial de una verdad ilusoria. La mayor parte de nosotros vivimos la ilusión, ¿verdad?, de lo que experimentamos o de lo que creemos que experimentamos o lo que traducimos respecto a la vida, a los demás, a lo que es nuestro destino, a lo que es nuestra realidad humana. Entonces esa traducción nos incorpora la mente y la emoción en eso que, bueno, la trilogía de Matrix indica, ¿no? La ilusión, Matrix, el espejismo del yo. Y nosotros estamos como atrapados en un espejismo. ¿Cómo salir de ese espejismo? Evidentemente, ¿verdad?, trascendiendo la ilusión que vive el personaje. Claro, si yo no me doy cuenta de la ilusión que vivo y de los contrasentidos que vivo, difícilmente puedo salir del espejismo. ¿Por qué? Porque el ser humano común y corriente tiende a justificar el espejismo. No quiere salir, no sabe cómo salir, pero es que además no quiere salir. A él lo justifica su identidad, su falsa identidad, sus creencias, su forma de entender, sus costumbres. Y ahí nos agarramos, evidentemente, a ese enfoque, yo diría, incorrecto de la vida, ¿verdad? El enfoque incorrecto, inadecuado de la vida tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar la ilusión del yo. Entonces, si estamos atrapados en la ilusión, nuestra percepción, nuestra comprensión y nuestra observación de la vida, de nosotros mismos y de los demás, yo diría que está falseada, ¿sí? Que a veces esa ilusión es necesaria. Yo tengo varias amigas que están casadas con verdaderos inútiles, pero ellas en su cabeza no ven lo inútiles que son sus maridos, lo idealizan. Y una de ellas, el marido, vamos, chiquitillo, arrugado, bueno, una cosa que no vale nada. Pero ella no ve eso. Ella no, pero vamos a ver, porque sea chiquitillo arrugado no quiere decir que sea inútil o que... Sí, es inútil. No vamos a entrar en detalles, pero es inútil. Pero claro, si ella fuese consciente... Bueno, vale. Si ella fuese consciente de la realidad... Haga usted su pregunta. No, pues se pegaba un tiro, no se lo pegaba, ¿eh? Entonces, sí, a veces que es necesaria. Antonio, te hablas de muy que vamos muy bien. Es que a veces es necesario que tú dices que no es buena estar en esa ilusión, pero yo creo que esa ilusión a veces te hace sobrevivir. Bueno, muy bien. Vamos a aclarar un momento. Vamos a aclarar un momento. Si esta conferencia la ceñimos en la dualidad, estamos en ¿es bueno, es malo? No, yo no voy por ahí. No, bueno, permíteme, ¿vale? Sí. O sea, por lo tanto, no estoy indicando que sea mala la ilusión. Yo no he dicho eso. Estoy poniendo en evidencia una realidad subjetiva humana que tiene mucho que ver con el cerco iluso en el cual se mueve el personaje, porque en ello estamos educados. Eso es bueno, malo, no es que sea ni malo ni bueno, entra a formar parte del gimnasio y del aprendizaje que nos toca vivir en la periferia. La periferia no es que sea mala. La periferia del círculo, Matrix, no es que sea mala, es simplemente que mantiene unas leyes, mantiene unas coordenadas, mantiene unos mecanismos en los cuales se mueve el ego. El ego no es que sea malo. El ego es nuestro entrenador psicológico y emocional. ¿Vamos bien? Por lo tanto, el ego no es que sea malo, tiene un sentido. Hombre, claro, dice, la soberbia es mala, el orgullo es malo, la rabia es mala. Hombre, no es que sea mala, tiene un sentido, nos está entrenando. Yo no soy partidario de entrar en eso del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. Todo tiene un sentido. Ahora, ¿que hay que observarlo si quieres avanzar en el camino? Por supuesto. Y si queremos viajar hacia esa unidad, hacia ese centro, tendremos que atendernos en función de cómo se establece la ilusión.
Y vamos a ir al grano. La ilusión la establecen dos parámetros fundamentales: la sed de estímulo y la creencia aprendida. La sed de estímulo, que todos los seres humanos tenemos sed de estímulo, y nos estimulamos a través de los 5 sentidos, permanentemente estamos viviendo una estimulación y a veces sobreestimulación. Y en esta sociedad de hoy en día hay un exceso de estimulación, yo diría una sobreestimulación. Entonces la mente, la emoción, está constantemente siendo impresionada a través de estímulos, y el yo se mueve en esa película estimulativa, que es en sueño y es sugestión, No vivimos el presente. ¿Cómo poder vencer esta inercia hacia el estímulo? Siendo consecuentes, observando el contrasentido que vivo yo, ¿verdad? Y por otro lado, acercándonos a lo que yo llamo la inmanencia. La inmanencia es lo que es. La cercanía mental y emocional a lo que es. Por lo tanto, eso lo han dicho todos los grandes maestros, no estoy inventando nada nuevo, ¿no? Pero es lo que es, quiere decir que yo no me voy a enredar en justificaciones, me voy a enredar en los parámetros de creencias subjetivas que a ti me han inculcado y que yo protejo, porque esa es la ortopedia de mi yo, mis creencias, mi forma de entender, mis hábitos mecánicos, que no me quiten eso, porque si no me siento desnudo. Pero yo diría que para viajar hacia el centro, hacia el vimana, hacia ese punto de la unidad, se necesita una observación clara de cómo funciono, de cómo funciona la dualidad, de cómo funcionan mis sombras psicológicas, de cómo funciona pues esa sed estimulativa que mueve a mi yo. Y la terapia que vamos a proponer hoy va a tener mucho que ver con esto. Fundamentalmente para centrarnos en aquello que es inconsecuente en mí. ¿Qué significa que es inconsecuente? Que estoy en la dualidad, que por un lado pienso esto, siento esto, quisiera esto, pero por otro lado no lo vivo. No es real. Porque mi realidad subjetiva está muy lejos de lo que una parte de mi conciencia me dicta. ¿Todos conmigo? ¿Estáis todos conmigo? ¿Sí? ¿Lo estáis entendiendo? O sea, por lo tanto, vivo un conflicto. Vivo de alguna manera una contradicción permanente entre la teoría y la práctica, entre lo que ya comprendo y lo que yo hago y vivo. Es natural, eso es malo, que no entro ahí, no entro en ese balance, entro a formar parte del proceso del ser humano, pero ¿qué estamos proponiendo? Por un acto de consecuencia. Y la terapia de hoy pretende abrirnos hacia ese acto de consecuencia. ¿Vamos bien? Bueno. ¿Alguna pregunta respecto a lo que he indicado? ¿Lo habéis entendido todo? El esquema que aquí he diseñado, eso lo hemos entendido. Bueno, gracias.